Tal como el mar con su infinito concierto de espuma abre sus aguas y toma el aliento de la roca que esculpe en días y noches. Así, con iguales destellos, asoman las huellas en el sendero del tiempo. La luz de la memoria. Contar lo que Cuba guarda y no olvida. Saber de un suceso, saber del mundo. La luz de la memoria. Porque la historia también se ve en sonido. Muy buenas noches. Hoy tengo el placer de recibir en La Luz de la Memoria a una mujer que tiene una memoria extraordinaria, pero que ha ayudado a construir esa propia memoria nacional, que es Nicia Agüero. Buenas noches, Nicia. Buenas noches, Ailén. Mucho gusto con que me tengas aquí hablando para todo el mundo. Iluminando la memoria de Cuba. Nicia es reconocida como una gran promotora cultural. Su nombre está asociado a todo lo que tiene que ver con la cultura comunitaria, con lo que fue en sus años más esplendorosos el Teatro Nacional de Cuba, con el Fondo de Bienes Culturales, con una serie de cosas que, más que promotora, fundadora de tantas cosas. ¿De dónde es Nicia? Yo a veces tuve la impresión de que Nicia era santiaguera. No, soy habanera, pero yo trabajé mucho en Santiago, desde el 61 hasta el 64. Ya. ¿Pero de qué barrio, Nicia? Bueno, yo nací en Los Pinos. Uh-huh. Mi abuela tenía la casa allí y mis padres estudiaban medicina y farmacia. Terminaron allí en Los Pinos y después se mudaron, al tener yo 1 año, 2 años, para el Vedado. Y entonces vivo en el Vedado. Claro. Ahora, Nicia nació en 1935. Sí. Tengo 86 años. Los disimula bastante bien, pero lo lleva con mucha dignidad. Nicia, es decir, al triunfo antes de la revolución, ¿qué hizo Nicia? Uy, fui tremenda. Yo era, primero mi padre no me dejó estudiar e ir a una escuela. Y entonces yo... ¿Por ser hembra? No, porque él tenía el criterio que eran malas la forma en que enseñaban y todas esas cosas. Entonces unas clientas de él, eran 2 maestras que tenían eran como en esa época tenían una escuela. ¿Escuelas privadas? No eran privadas, eran directoras de escuelas. De escuelas públicas. Y entonces me fueron haciendo allí, y al morir mi papá, cuando yo tenía 9 años... ¿Tu papá era médico? Mi papá era médico. Yo tenía 9 años, pues yo quería ir a la escuela. Y entonces le pedí a ellos que me llevaran a la escuela. Terminé la primera enseñanza y para la segunda enseñanza, ¿cómo era? ¿Bachiller? No. ¿La superior? La superior. Me llevaron para la escuela de la que era directora, una de ellas. Pero además yo quería ser médico. Entonces, igual que su papá. Sí. Y entonces yo quería estudiar medicina, pero para eso tenía que estudiar bachillerato. Y mi mamá quería que yo fuera maestra de kindergarten. Y entonces yo cogí a una prima de mi mamá y fui al Instituto del Vedado y me presenté allí, y allí cogí la plaza. Pero entonces mi mamá me obligó a que fuera a la escuela primaria, a la escuela superior. Y entonces yo hice las 2 cosas. Simultáneamente. Por la mañana iba al instituto y por la tarde iba a esa escuela. ¿Y al final qué carrera estudió? Ay, pues yo era muy mala. En la ciencia. En la ciencia. Me lo imaginé. Y entonces del tercer año del bachillerato, yo dije, ay, yo no puedo estudiar medicina porque yo no puedo estudiar tanto. Y entonces empecé a hacer, bueno, yo tenía
tengo como antecedente que mi papá no salía a ninguna parte, digo, por las noches, nada más que hacía una vez al mes unas descargas en la casa. Iba Bobby Collazo, Fernández Porta, porque vivían al lado. Y entonces yo me habitué a tanto que cuando empecé en el instituto empecé a hacer las descargas yo en mi casa. Y entonces, bueno, desde entonces empecé a buscar más la música. Y la vida cultural. Que la vida, y la vida cultural, sí. Y entonces estudié bachillerato, estudié después artes dramáticos en la universidad. Hice la coral formé parte de la coral universitaria. Di clases de ballet con Alberto Alonso. Bueno, en fin, he estudiado todo, pero no soy nada, no soy pianista, no soy bailarina, no, nada de eso. Pero hizo muchos, y fundamental. Bueno, tuvo grandes amigos y tiene Eso grandes sí. amigos de la cultura. Cuando se mira el libro Sencillamente Nicia de Heriberto Feraudi, se encuentran las grandes personalidades de la cultura agradeciéndole a Nicia. Así que fíjense si se hizo, desde Nicolás Guillén, Alicia Alonso, y por ahí, y músicos también. Por ejemplo, Pablo Milanés dice que es su hermano. Y Formel. Juan Formel. Pablo Milanés dice que es su hermano. Es mi hermano. ¿Cuál es la canción que más le gusta de Pablo? De Pablo me gustan todas. Digo, para empezar esta noche con un poquito de música y quizás con Pablo Milanés por ser su hermano por elección. Sí. Bueno, es que me gustan tantas que no puedo decir que todas me gustan. Bueno, pues vamos a escuchar una de Pablo. ¿Tú me pones alguna de Pablo? Justamente anoche, en una descarga entre amigos, aprovechando que se abre La Habana, Sí. un grupo cantábamos Yolanda, y es una canción que creo que se sabe todas las generaciones, ¿no? Yolanda. Esto no puede ser lo más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor, romántica sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora raudales. Te amo eternamente, te amo. Si me faltaras no voy a morirme. Si he de morir quiero que sea contigo. Mi soledad se siente acompañada. Por eso a veces sé que necesito tu mano, tu mano. Eternamente tu mano. Cuando te vi sabía que era cierto este temor de hallarme descubierto.
7 razones. Me abres el pecho siempre que me colmas de amores, de amores, eternamente amores. Si alguna vez me siento derrotado, renuncio a ver el sol cada mañana, rezando el credo que me has enseñado. Miro tu cara y digo en la ventana, Yolanda, Yolanda, eternamente Yolanda, Yolanda, eternamente Yolanda. Nicia Agüero. Nicia Agüero decía que no fue, que estudió de todo y no fue nada, pero fue todas esas cosas al mismo tiempo. Ya al triunfo de la revolución, Nicia tiene una relación con el mundo artístico muy fuerte, por esas descargas desde la juventud, pero empieza el mundo de la cultura comunitaria o de la atención a los barrios. ¿Cómo es eso? Esa parte que tiene que ver con Santiago de Cuba. No, voy a decir algo sobre mi vida en esta cosa de barrio comunitario. Yo empecé con mi mamá. Mi mamá, al morirse mi papá, yo tenía 9 años y ella se quedó muy mal. Ella era farmacéutica y demás. Y a los 2 años de haberse muerto mi papá, empezó a estudiar servicio social en la Universidad de La Habana. ¿Se estudiaba entonces? Sí. Y entonces... Muy interesante, que era una carrera que se estudiaba entonces. Sí, yo te puedo enseñar todo lo que he hecho sobre eso. Y entonces yo iba con ella a las prácticas que eran en los barrios, en las cárceles y esas cosas. Estamos hablando de antes de la revolución. Antes de la revolución. Y entonces sería en el 48. ¿Qué se hacía? Porque había barrios dramáticamente horribles, por ejemplo, horribles. Las Yaguas. Muy cerca de aquí. A las Yaguas había que ir con una coraza, porque había gente buena y gente mala. Y era terrible. Era como una favela brasileña. Sí, así. Era terrible aquello. Y entonces fue a los 2 años de muerto mi papá, o sea, yo tenía unos 12 años. Y yo me habitué a ver todas esas cosas y empecé a estudiar la carrera antes del triunfo de la revolución. Fue cuando yo conocí a Juan Nuiri, a Machadito, a toda esa gente con las que yo trabajé. Claro. Por eso su primera actividad en el Ministerio de Salud Pública. No, Después. fue en el Ministerio de Bienestar Social. De Bienestar Social. Que fue Elena Mederos, la ministra de Bienestar Social. La primera de la revolución. La primera, y era la directora de la escuela. Pero me quería mucho porque yo era muy amiga de la hija de ella. Y entonces estudiamos juntas servicio social. Y entonces, bueno, por eso yo desde entonces, bueno, mucho antes, hacía mucha labor de servicio social. ¿Qué podía hacerse en aquel momento desde el Ministerio de Bienestar Social? ¿Qué podía hacerse en los barrios marginales? En los barrios marginales, conocer a las familias de quienes eran los hijos que eran delincuentes, ir viendo cómo vivía esa familia,
qué hacía, no tenían de qué vivir, sino trabajaban en las casas, en cualquier cosa. Porque no había trabajo. Es No decir, había tenían trabajo, no había oportunidad trabajo. de trabajo. Entonces, triunfa la revolución. Porque Elena Mederos es previo al triunfo de la revolución. Sí. Era ministra de Bienestar Social. Sí. Se habla también de Marta Fernández, la que era esposa de Batista. No. No tiene nada No que ver. tiene nada que ver con eso. Ella no participó en nada de esas cosas. Pero yo siempre me preguntaba cómo se podía trasladar a barrios que no tenían ninguna posibilidad al no existir empleo, al no existir otro tipo de cosas. La labor de ustedes era sencillamente tratar de ver cómo... Mira, por ejemplo, en el Disneyland Tennis Club, ese que estaba en Calzada y 8, ahí había un departamento que se llamaba de asistencia social. Y ahí donde está hoy la Casa de la Cultura de La Habana, sí, de Plaza. de plaza, que yo traté de cogerle una vez y no me la dejaron coger. Y ahí dábamos, las familias, los alumnos y las graduadas de servicio social hacían prácticas, además de trabajar en otras cosas. Trabajaban allí haciendo prácticas con las familias que vivían muy mal. Algunas le daban las medicinas, trataban de poner a los hijos en creches o en escuelas y esas cosas. Y en esas cosas trabajaba mi mamá y yo trabajaba también. Ya. Correcto, triunfa la revolución. Nicia Agüero tiene, qué sé yo, 20 años. 23. 23 años. ¿Y qué fue para No, Nicia? 22. Sí, 22 años. No, 23 años efectivamente, sí. Al triunfo de la revolución, sí, nació en el 35. ¿Qué vida empieza para Nicia entonces? Yo trabajaba en el ministerio. Bueno, pero yo antes de trabajar en el ministerio de bienestar social, yo era trabajadora a los 13, yo tuve, a los 15 años, yo fui empleada del Encanto. No digan. Porque Raúl Castro no, Fidel Castro, Alfredo Guevara y este muchacho Ricardo, ¿Que era del grupo de ellos? Sí. sí, bueno, Luego recordamos. y una señora que era la única negra que había en la universidad y porque se llevó la plaza, porque no supieron que era negro, era Ana Echegoyen. Ellos trataron de hacer una movilización a favor de los negros. Y entonces era cuando no era Batista, era mucho antes, era Prío. Prío o Grau, sí. Prío. Y entonces fueron a ver a Prío y le dijeron que eso no era justo, porque este pueblo estaba hecho de negros y de blancos, y qué sé yo cuánto, y por lo tanto yo pedía que a las mujeres negras las respetaran, a las mujeres no, a los hombres negros y las mujeres las respetaran como tales y las llevaran a puestos importantes, a cualquier puesto. Prío Socarrá tenía fue esposa del primero, una mulata, y tuvo una hija con ella que era media normal, era bonita, pero era media rara. Y entonces él tenía un delirio con esa muchacha, pero él se había casado con una guitarrera. Y dijo, yo los voy a ayudar. Voy a hacer que todos los comercios tengan las muchachas negras. Y entonces ahí vino la convocatoria para las estudiantes de bachillerato, de la universidad, de distintas carreras. Y ahí fui yo, porque yo era estudiante de bachillerato. Y entonces
fuimos al Encanto. Habíamos 300 mujeres. Nos escogieron a cada una de ellas. Y a mí me escogieron, bueno, para la época, la filosofía, las quenas que eran importantes en Ajá, esos y momentos. usted para el Encanto. Y a mí me tocó el Encanto. Y yo fui al Encanto. Y yo iba, por cierto, muy bien vestidas, nos hacían vestir muy bien, pero nos dieron unas clases 15 días antes de empezar a trabajar, cómo teníamos que reírnos, nos teníamos que vestir, poner Arreglar el pelo sí. corto, las medias largas, los zapatos, bueno, todo eso. Y así fuimos a una entrevista, no, a un examen más bien. Y ahí nos escogieron las que íbamos a los distintos lugares. Y me tocó entre las 20 que fuimos al Encanto, a mí. Me tocó el cuarto piso, que era el piso de los niños. Pero ahí me insultaron las mujeres. Me decían, mira esta, debe ser una puta. Sí. Y porque cómo la pusieron aquí, que se No aceptaban que una negra trabajara nada. en una tienda por departamento. Las mujeres, las high, Sí, las las high life. Y entonces yo empecé a llorar, porque era mucho. Y me vio un empleado, no, un gerente de ahí. ¿Y por qué usted llora? Digo, no, le explicó otra muchacha por qué yo lloraba, la otra que dice, esto se va a acabar. Y entonces les di, hizo una reunión con todas las que eran, ¿cómo se llamaba eso? Eran que financiaban la tienda. Ah, ya, ok. No me acuerdo cómo se llama. Y entonces le dijeron, miren, si ustedes... Las que tenían acciones en la tienda. Exacto. Si ustedes no quieren a esta gente aquí, nosotros las obedecemos a ustedes y ustedes nos dan, le devolvemos en lo que ustedes invirtieron aquí, porque ellas se quedan aquí. Bien. Y entonces, bueno, ahí más o menos se me mejoró la cosa. Pero vino Batista y nos votó enseguida. ¿Verdad? Increíblemente, el mulato. Enseguida quitó esa cosa de las negras en las tiendas. Increíble. Porque nosotras éramos las temporeras, no éramos las fijas. Entonces nos quitó porque llegó, era las Pascuas, y entonces en enero ya. Se acabó el trabajo. De todas maneras, Anicia, usted tiene, al ser su padre médico, ustedes tenían una situación económica relativamente... Sí, más o menos así regular, pero no era de gente buena, rica, ni mucho menos. Incluso en cargos tan importantes como la medicina, había racismo también. Se sentía el racismo en eso, es decir. También, por ejemplo, había un club en Santa María del Mar que no podían ir los negros. Era un club de blancos, de médicos blancos, y no podían ir los negros. Bueno, yo le decía... No, pero había muchísimas cosas que Claro. no podían ir los negros a nada. Exacto. Porque ni a ningún club entero de eso, de fama, nada. No podían entrar. Bueno, Nada. al Hotel Nacional de Cuba no dejaron entrar al propio Batista. Pero hablemos ahora ya. Vamos a entrar al triunfo de la revolución porque la vida de Anicia Agüero da un salto y emerge, digamos, que a los primeros planos. Cuando triunfa la revolución, ¿cómo entra Anicia Agüero en la vida de los barrios, del trabajo social y de la cultura cubana? Bueno, yo entro ahí porque voy a trabajar al Ministerio de Bienestar Social, que era un ministerio que se dedicó a
a ocuparse de todo lo que no había en esa sociedad. Es decir, habían escuelas que no podían ir los blancos, los negros. Esto se hizo por educación, no fue por el Ministerio de Bienestar Social. Pero habían creches, que le llamaban creches. Lo que hoy son los círculos infantiles. Exacto. Entonces, bueno, ahí habían por dioseros personas pidiendo limosna. Nosotros se eliminó eso y nosotros fuimos a tratar de que todos pudieran tener un lugar donde estar. Que se hicieron hogares de ancianos, habían hogares de ancianos uno solo. Bueno, pues lo hicimos en cada provincia, unos cuantos. Se fundan los círculos infantiles casi al principio de la Revolución también, ¿no? Sí. De esas creches, yo recuerdo la historia que Vilma decía, que no podían llamarse creches. Sí, ni tampoco, es decir, se le llamó círculo para que no fuera como el encierro, ¿no? No era un lugar de encierro para los niños, sino de desarrollo. Círculos infantiles. Y usted fundadora. A mí me tocó, pero en Oriente, en Santiago de Cuba. Ya. Ahí se crearon en el 61 y yo fui para allá. Bueno, no fui yo la fundadora, pero fue parte de la fundadora. Claro. Y también se crearon en Oriente, en todas las provincias, porque en Holguín se creó en Segura y Aida Jordán fue la primera directora. Una de las cosas más impresionantes que tiene la historia de la Revolución cubana es la mujer, el salto que da la mujer. Tremendo, pero tremendo, porque las mujeres éramos una cosa aparte y no nos reconocían nada. Y así se fueron así por Fidel Castro Ruz. Reparece en la tierra que la nutre, la fortuna del rayo de sol o la sombra artera que la cubre, pero nadie evitará que polinicen los pantanos, los desiertos y las cumbres. Una flor imagina lluvias cuando la sequía, una flor perfuma el viento cuando la acaricia, una flor destino enamorable, corazón semilla, una flor que al derecho es copa y al revés sombrilla, una flor que al dolor puede arrancarle maravillas, abrazando una razón con fiera ternura de madre interminable, una mujer inmarchitable. Raíz tal fortaleza, ni con sangre la caló el pavor, y en la muerte dobla la cabeza, sabe que la palma es un suspiro coronado de esperanza y de belleza, una flor que la buena sabia empina y la reparte, una flor que si a fuego insultan anda y arde, una flor que estalla hasta cegar
las mariposas, una flor verdadera, desbordada y espinosa, que vuela otra vez y sale el angelote despreciable, interminable, una mujer inmarchitable, una mujer inolvidable, una mujer, una flor que al derecho es copa y al revés sombrilla, una flor que al dolor puede arrancarle maravillas, abrazando una razón con fiera ternura de madre, interminable, una mujer inmarchitable, una mujer inolvidable, una mujer, una mujer. ¿Cómo es que va Anicia a levantar barrios por toda Cuba? Bueno, en el Oriente. En Oriente fue el Nuevo Vista Alegre. Ahí estaba Raquel fue la... Es bueno decir a nuestra audiencia quién fue Raquel Pérez, porque es una mujer de la que hablan casi todas las mujeres fundadoras de la Federación del Trabajo Social, pero hay varias generaciones que no conocieron a una mujer que murió tan joven, ¿no? 47 años. Ella era muy buena, pero era muy capaz. Al triunfo de la revolución, ella vino para Cuba porque ella estaba en los Estados Unidos. Exilio. Estaba en el exilio porque era combatiente. Y entonces ella vino para acá y Fidel la puso primero. La llevó a la beneficencia, como recordamos a la beneficencia como aquello, cosa horrible. Era como un almacén de gente desahuciada, ¿no? Niños. Sobre todo de niños. Niños. Y entonces le dio y un torno por donde me metían a los niños cuando no las querían los padres, la madre. Y entonces Fidel llevó a Raquel allí y le dijo, tú eres capaz de hacer esto, transformar esto. Es lo que está al lado de las Mejeiras. Sí, ahí estaba la casa de beneficencia y maternidad. Y entonces ella, no, pero ¿usted cree que yo? Dice, sí, tú vas a ser la directora de todo esto que hay en el país completo y tú te quedas a cargo de esto. Y entonces ella bueno, eso fue porque Elena Mederos, que fue la primera ministra de Bienestar Social, en mayo de ese mismo año ya se iba. Claro. Fue para los Estados Unidos para trabajar en la ONU. Y entonces, bueno, ella se quedó ahí y empezó muy bien. Es decir, ella fue a la primera reunión que tuvimos los delegados no, fue los que habíamos terminado la carrera de servicio social. Entonces habló... Era como el servicio social de ustedes. Exacto. Yo estaba en ese grupo y entonces Nueri habló allí y después yo hablé porque yo era la presidenta de esa escuela. Y entonces ella me oyó hablar, dijo, esta es la que va a ir por este. Y me mandó a buscar al día siguiente. Y yo me dijo, ¿tú sabes que tú te vas por Oriente? Digo, ¿qué? ¿Qué usted dice? ¿Usted ni conocía Oriente, Anicia? Sí. Sí conocía. Yo sí había ido una vez. Y entonces ahí mismo
ahí mismo me cogió y me dijo, te vas tal día, que el día era un lunes o un martes y era el viernes, una cosa así. Y entonces, bueno, yo dije que no, pero ella dijo que sí. Y entonces, ¿qué tiempo estuvo? Pero además, yo de verdad que me sentía obligada a ir, porque tenía que hacer algo por la revolución que se sintiera. Y entonces, bueno, me fui para allá. ¿Y qué tiempo estuvo por allá? Los 2 años que duró, 2 años y medio que duró ¿Qué encontró en Oriente? Me encantó Santiago de Cuba, me encantó, pero y también había pobreza, pero también había muchas cosas lindas, porque eran todos, todos me querían y yo quería a todo el mundo y me sentí muy bien. Pero muy ¿cuál bien. era la misión concreta de ustedes en Oriente? Todo, La que le dio Raquel. toda, mira. Creamos el barrio Nuevo Vista Alegre, porque a Raquel los colonos le dieron creo que 6 millones de pesos para que ella hiciera lo que quisiera. Y entonces ella me vio y me dijo, bueno, a mí no, vio a Fidel y le dijo, me dieron 6 millones de pesos y yo tengo una idea. Y él dijo, ¿cuál? Dije, tal cosa, hacer un barrio nuevo de San Pedrito. Y entonces dijo, ay, pues métele mano. Y entonces, bueno, ella empezó. De ahí sale el nuevo Vista Alegre. ¿Cómo sigue la vida de Nicia Agüero a partir de ese momento, Nicia? Yo velaba por salud pública y la educación allá en Santiago, cuando se eliminó el Ministerio de Bienestar Social. Pero ya yo estaba muy mal, yo no estaba mal, yo estaba muy bien, pero mi mamá estaba muy mal. Yo vine a La Habana, la busqué y la llevé para allá y fue horrible tener con los médicos allá. Chomi Millar me ayudó mucho con ella y qué sé yo, pero estaba muy mal. Y entonces había un médico que era viceministro que iba a Santiago de Cuba. Fue a Santiago, es decir, cada vez que iba quería que yo estuviera en todas las reuniones de él. Yo sí, ese hombre, ¿por qué me quedaba? Se llamará Mario Escalona. Así mismo. Así se conoció, así conoció el amor de su vida. Lo conocí a los 14 años, yendo yo en una carroza. ¿Verdad? ¿Cómo fue eso? Y él era alumno de medicina. Y entonces se metió conmigo, me pidió teléfono y qué sé yo cuánto, diciendo, ¿y este bobo quién será? Y qué sé yo cuánto. Yo, cuando llegamos al Capitolio, mi mamá le dio un ataque porque la carroza no era como ella pensaba, porque era Bacardí y Atuey. Y entonces iba Celia Cruz arriba. Olga Sachaviano, que era una mujer que era famosa en México, atrás, bailando. Y delante iban las mujeres vestidas como Josephine Baker. Y esa era yo, una de ellas era yo. Pero mi mamá no lo sabía, yo era alumna de ballet. Fueron buscando las alumnas, de las alumnas de ballet, quienes servían, porque ellas habían pedido a las mulatas del fuego, y las mulatas del fuego habían salido. Entonces me vieron a mis mulatas y me escogieron. Yo tenía 14 años cuando eso. Y entonces mi mamá, cuando me vio allí, formó un escándalo con 2 madres más, que también tenían las hijas de esas, las habían hecho. Y fueron para el Parque de la India. ¿Cómo no? Porque ahí nos bajábamos. Y ahí estaban todos los jefazos. Bueno, Gutiérrez Serrano era el personal. Martínez Pedro. Y estaba también
el de Bacardí, ¿quién era? Que no era Bacardí, no era apellido a Bacardí. Bueno, era el más importante de Bacardí. Y entonces ellos, ahora mismo, porque nos insultaban las madres. Y ellos fueron a donde estaban ellos y le dijeron, ¿por qué ustedes hacen eso? Porque son unas atrevidas, ¿cómo van a ir ahí desnudas casi? No íbamos desnudas, pero sí. Y no, ellas no van más. Y se vendieron ellas por 20 pesos, porque ellos le dijeron, mire, vamos a ir siempre así, pero ustedes van con ellas, van en un convertible atrás cuidándolas. Así sí. Y así sí. ¿Y por qué conoce ahí a Mario? Ahí conocí a Mario, pero más nunca lo vi. Él me dijo, yo vivía en F entre 23 y 25 en el Vedado, y él vivía en D y 25, porque vivía ahí la tía del Dulce María Escalona, que fue quien lo crió a él casi. Después de los 12 años lo mandaron para acá, para La Habana, a estudiar aquí, porque el padre decía que se iba a volver medio pájaro allá con la mamá. En Santiago. Sí, Juanito no, a Juanito lo cuidaba él, pero a Mario lo cuidaba la mamá. Y no. Y entonces Mario vino para acá, para La Habana, y estudió la carrera aquí y todas esas cosas. Y entonces cuando él venía de allá de su casa para la escuela de medicina, yo iba para el Vedado, para el Instituto del Vedado, y nos veíamos y entonces nos mirábamos, pero nada. No pasó nada. Nada. Tuvo que venir la revolución y tuvo que venir el trabajo. Así fue. En el MINSAP, ¿no? Que ya empiezan a encontrarse. Bueno, porque entonces él cuando ya se sabía que se eliminaba el Ministerio de Bienestar Social, él fue allá a otra cosa y yo fui a la reunión como siempre. Cuando él salió, digo, yo quiero hablar con usted. Usted me puede dar un puesto allá en La Habana, porque yo me voy para La Habana porque a mi mamá le pasa esto y esto. Vaya el lunes allá, que ya tiene el puesto. Así fue la cosa. Y desde entonces hasta la muerte de él. Hasta el año 84. Tal vez si te hubiera besado otra vez, ahora fueran las cosas distintas, tendría un recuerdo de ti, pero tal vez si tú hubieras hablado, mi amor, te tendría aquí a mi lado y sería feliz. Tal vez si al despedirte de mí tus manos tibias hubieran tocado mis manos diciéndome adiós, pero tal vez si tú hubieras hablado, mi amor, te tendría aquí a mi lado y sería feliz. Besado otra vez, ahora fueran las cosas distintas, tendría un recuerdo de ti, pero tal vez si tú hubieras hablado, mi amor, te tendría que
sería feliz. Nicia, ¿y cómo empieza el otro capítulo de su vida? Que es ya el trabajo de la cultura comunitaria. Termina en el MINSAP y entra directamente a la cultura comunitaria. ¿Cómo es? Raquel Pérez fue ministro y dejó de serlo. Y entonces yo estaba en el Ministerio de Salud Pública. Y ahí teníamos el romanzón ese escondido, Mario y yo. Y hubo problemas que nunca lo supimos, pero que existían. Y aquella época en que el romance formaba parte de la evaluación de las personas. sí, señor. Y entonces yo era jefa de un departamento, qué sé yo, y me querían, no se atrevieron a quitarme, sino me pusieron una mujer por arriba. Y entonces yo olí lo que era y presenté mi renuncia. Y me dijeron, ¿tú sabes lo que tú vas a hacer? El compañero que estaba allí. Y entonces, y sí, yo sé lo que yo voy a hacer. Y ya aquí no tengo que hacer nada. Y me fui. Y entonces, como yo era amiga de mucha gente de la revolución y qué sé yo, me pusieron de directora de una escuela que se llamaba, igual que lo que está ahora en Pinar del Río, los hermanos Saiz Montes de Oca. Y entonces ahí habían 500 niños y además 200 muchachitas que habían sido macarencos, que estaban cuidando a esos niños. Y eso era terrible. Entonces yo me fajé con eso y estuve 7 meses que ni dormía. Pero eso lo puse muy bien y todo el mundo me adoraba. Pero Raquel la hicieron gobernadora de aquí de La Habana, y me llamó. Me dice, ay, yo necesito que tú vengas conmigo. Digo, pero es que yo estoy aquí. Dice, yo lo busco. Pero qué va, eso fue terrible para que me dieran. Pero me dieron al fin y me fui con ella, de segunda de ella, en el gobierno de La Habana. De Habana Interior. Sí, Habana Campo, como se conocía. Sí. ¿Y qué hicieron ahí? Muchísimas cosas. Hicimos bueno, yo era la que tenía que ver, sobre todo, con los muertos. Mejorar las condiciones, porque eran terribles como estaban los cementerios, como estaban los lugares donde se velaban a la gente. Bueno, los niños, bueno, el caso es que empecé a hacer en distintas cosas y sobre todo armé una cosa con los carnavales. Entonces, al carnaval de Bejucal fue Tiago Álvarez, Alfredo Guevara, toda esa gente, bueno, y eso fue precioso. Y después, bueno, seguí con ella y a ella le dieron más
más cosas. Más Fue- responsabilidad. Más responsabilidades. Le dio Fidel el trabajar con las nuevas comunidades. Vamos a hacer otra pausa antes del final y vamos a poner un poquito del santiaguero maravilloso De Pacho de Alonso, Pacho Alonso. que era divino. Niebla del Riachuelo. ¡Ay, sí! Turbio fondeadero donde van a recalar barcos que en los muelles para siempre han de quedar, sombras que se alargan en la noche del dolor, náufragos del mundo que han perdido la ilusión, puentes y cordajes donde el viento viene a aullar, barcos carboneros que jamás han de zarpar, torvo cementerio de las naves que al morir piensan sin embargo que hacia el mar han de partir. Niebla de riachuelo amarrado al recuerdo, yo vivo esperando. Niebla de riachuelo ese, amor para siempre, me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós. Niebla de riachuelo amarrado al recuerdo, yo vivo esperando. Niebla de riachuelo ese amor para siempre, me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que digo adiós, esa misma voz que digo adiós. Bueno, Nicia, poniendo punto final a nuestro diálogo, creo que ninguna otra mujer puede presumir de tener un poema de Nicolás Guillén donde se le mencione con nombre, ¿no? Por ahí tengo el poema de Guillén que vamos a leerlo. Su relación con Guillén, ¿por qué ese poema? Porque Guillén, yo lo tenía con él una amistad así, pero sobre todo porque me hacía reír mucho. Hacía cosas así de pronto que me hacían reír. Y yo iba a la UNIAC y sobre todo íbamos mucho a la bodeguita del medio, porque Mario también era muy amigo de Guillén. Claro. Es decir, no es un amor, no es un amor lo de Nicia y lo que dictó estos versos de Guillén, ¿no? Chica, esos versos a mí yo lo vi después, pero yo no sé. Él nunca se los dio. No me los dio. Dice Miguel que tú eres la madre ganga. Sí. ¿Será verdad? ¿Será verdad, Nicia Agüero? ¿Será verdad? La novia de la cultura. Dice el Choco que eres. Choco, qué Choco, con tantos colores que tiene. Desde Mendivia hasta Formel, pasando por Carlos Varela, el amarillo por aquí, el violeta por allá, que es tu color preferido. ¿Será verdad? ¿Será verdad? El blanco, el negro o el color mulata, que si de aquí, que si de allá o de acullá, que si Santiago o Pinar del Río, que si el Malecón o Trinidad. Hay Nicia de la cubanidad, cuánta humildad. Omara me confesó que eres mucho más de todo, como cuidas a tus hijos, lo mismo que a los demás. No te importan las heridas sufridas con tantos palos, bien lo dijeron los Pablos. Eres luz, eres la flor, eres sencilla mujer.
patrona de los artistas desamparados, rostro y voz de lo cubano, te bautizaron, bastión de la amistad, según Silvio Rodríguez en su carta. ¿Qué carta? Siempre te quise y creí en ti. Qué maravilla, qué regalo, que al cabo de tantos años todos te quieran así, sencillamente Nicia, sencillamente así. Nicia de los amigos, Nicia de la verdad, resistencia hecha perfume, perfume de la lealtad. Yo creo que podemos dejar para la semana que viene, para otro encuentro, hablar del Fondo de Bienes Culturales, de lo que fue La Guinera, de lo que fue llevar Santa Camila de La Habana Vieja y esa foto maravillosa de Nicia muerta de risa con Fidel Castro. Vamos para la semana que viene, porque yo quiero terminar el programa con una gran amiga suya y mía, Omara Portuondo. Ah, sí. Es mi amiga de verdad. Tu amiga de los años y de la vida, ¿no? Bueno, Nicia, eso quiero que lo hagamos, pero me decía que usted no sabía de ese poema hasta mucho tiempo. Yo lo sabía, pero es que a mí nunca me lo dio. No se lo dio. Cuando yo lo vi, me quedé asombrada, pero él nunca me lo dio. Y qué poema tan bello, nada más y nada menos que de Nicolás Guillén. Bueno, nos vamos con Omara Portuondo y la próxima semana seguramente volveremos para seguir conversando con Nicia Agüero, porque ahora que se recorren los barrios, que se revisa los errores y los olvidos, hay que tener en cuenta el trabajo que esta mujer hizo con la cultura comunitaria, con la cultura en general. Es que yo creo que también Fidel lo dijo claramente. La cultura es lo que logra que las cosas realmente se transformen, ¿no? Bueno, esta noche, ya lo saben siempre, en la realización, en la dirección, John Luis García, yo soy Arlene Rodríguez y hasta el domingo que viene, que seguiremos conversando con Nicia Agüero. Muy buenas noches. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Arranca así.